el aroma amargo y la visita inesperada. La niebla matinal aún besaba los picos verdes de la cordillera central de Colombia cuando el grito agudo de una mujer desgarró el silencio de la hacienda Esmeralda. No era un grito de dolor, sino de puro horror, capaz de helar la sangre en las venas de los pocos trabajadores que ya se movían entre los cafetales húmedos. Allí, en las tierras donde el aroma del café recién tostado debería ser la única nota dominante, flotaba ahora el olor metálico y denso de la muerte. Ricardo Vargas, el patriarca de la hacienda Esmeralda y una leyenda viva en la industria cafetera colombiana, yacía en su biblioteca, un revólver antiguo al lado de su mano inerte. Sus ojos, antes llenos de una astucia legendaria, estaban fijos en un punto invisible en el techo, y la mancha oscura que se extendía bajo su cuerpo de 72 años hablaba por sí sola. Don Ricardo, un hombre de hierro que había construido su imperio del café desde la nada, con secretos tan profundos como las raíces de sus cafetales, estaba muerto. Y no parecía haber sido un accidente. La noticia del asesinato llegó a Manuela Rojas en Bogotá como un choque helado. A sus 35 años, Manuela era una detective de élite en la división de homicidios de la capital, conocida por su mente afilada y una intuición casi sobrenatural. Sin embargo, cargaba con el peso de un caso no resuelto que atormentaba sus sueños, la desaparición de su hermana menor, años atrás, un misterio que la impulsaba y, al mismo tiempo, la consumía. Cuando su superior la convocó, la urgencia en su voz era palpable. «Manuela, te necesito en la hacienda Esmeralda». «Es Ricardo Vargas. Lo asesinaron». El viaje hacia las montañas fue largo, el paisaje transformándose de rascacielos grises a un verde exuberante y vibrante en las laderas andinas. La hacienda Esmeralda era un reino aparte, escondido por un camino sinuoso y rodeado de densa vegetación. La propiedad era grandiosa, con una casa principal colonial imponente, construida con piedra y madera oscura, y vastos campos de café que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados por trabajadores que ahora miraban a los recién llegados con una mezcla de miedo y curiosidad. Al llegar, Manuela fue recibida por un ambiente de luto tenso. La policía local ya había acordonado la escena del crimen, pero su inexperiencia era evidente. El cuerpo de Ricardo Vargas aún estaba allí, un testigo silencioso del horror. Mientras Manuela examinaba la biblioteca, una mezcla de fascinación y repulsión la invadió. Libros raros, mapas antiguos y reportes financieros se entremezclaban en un aparente desorden que, para el ojo entrenado de Manuela, revelaba una vida compleja. Un portarretratos volcado sobre la mesa llamó su atención. La foto era de una mujer joven, de notable belleza, pero con una expresión melancólica. ¿Quién sería ella? Fue entonces cuando Santiago Vargas, el hijo mayor de Ricardo, entró en la biblioteca. A sus 38 años, Santiago era la antítesis de su padre, no la fuerza bruta ni la astucia, sino una aura melancólica y ojos profundos, color café recién tostado, que cargaban un peso ancestral. Poseía la elegancia natural de quien creció en medio de la opulencia, pero su postura era la de alguien que guardaba un secreto. Santiago había heredado la belleza de su madre, quien murió cuando él era niño. Su mirada de luto, sombría y casi hostil, se encontró con la de Manuela. Había una atracción innegable entre ellos, un campo magnético que los atraía, incluso en medio de la tragedia y la desconfianza. «Soy la detective Rojas», se presentó Manuela, su voz profesional, pero su mirada fija en los ojos de él. «Mi más sentido pésame por su pérdida, señor Vargas». Santiago solo asintió, sin extender la mano. «Mi casa. Mi padre. Soy el principal sospechoso, ¿verdad?». Su voz era ronca, cargada de un dolor apenas disimulado. Manuela notó que él controlaba sus emociones con una disciplina férrea, casi artificial. «Estamos investigando todas las posibilidades, señor Vargas». Observó una cicatriz fina y antigua en su antebrazo, parcialmente oculta por la manga de la camisa. ¿Parecía una marca de quemadura, o algo más antiguo? «No soy el asesino», respondió Santiago, su mirada desafiante, pero con un toque de súplica que Manuela percibió. «Pero sé que esta finca guarda más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Mi padre era un hombre con muchas sombras». Mientras conversaban, un joven trabajador de la finca, visiblemente perturbado, se acercó a Manuela. «Señora detective, yo vi algo extraño cerca de la biblioteca, de madrugada. Una figura. Corriendo hacia los cafetales. Parecía aterrorizado». Santiago escuchó la confesión, sus ojos se abrieron ligeramente,
pero se recuperó rápidamente, forzando una sonrisa desdeñosa. ¿Tonterías? Probablemente un animal. Mis empleados son supersticiosos. Manuela notó el intento de desacreditar al testigo. Algo no estaba bien. Señor Vargas, necesito que me lleve al despacho de su padre. Al entrar al despacho contiguo a la biblioteca, Manuela notó un mapa antiguo de la propiedad, dibujado a mano, colgado en la pared. Había círculos rojos marcando áreas específicas de los cafetales, y una fecha tachada, 1972. Junto al mapa, en un estante, Manuela encontró un pequeño diario de cuero gastado, sin candado. No parecía ser de Ricardo, la caligrafía era diferente, más femenina y delicada. La primera página tenía un nombre, Isadora. Y una frase enigmática: el silencio del oro pesa más que la palabra de la sangre. La tensión creció. ¿Quién era Isadora? ¿Y qué secretos guardaba sobre la finca y la familia Vargas? La mirada de Santiago, antes defensiva, ahora era de profundo malestar al ver el diario en las manos de Manuela. Ella sintió que él no solo conocía los secretos, sino que estaba dispuesto a protegerlos a cualquier costo. El crimen era solo la punta del iceberg. La cicatriz y el silencio cómplice. El olor a tierra húmeda y café impregnaba el aire de la hacienda Esmeralda, pero para Manuela Rojas, era el aroma metálico del secreto lo que asfixiaba el paisaje. El diario con el nombre Isadora y la enigmática frase «El silencio del oro pesa más que la palabra de la sangre» en las manos de la detective eran la prueba de que el asesinato de Ricardo Vargas era la punta de un iceberg mucho mayor. Santiago Vargas, con su mezcla de luto, hostilidad y un magnetismo innegable, parecía ser la clave para descifrar el rompecabezas, pero también un peligro en sí mismo. Manuela abrió el diario. La caligrafía de Isadora era elegante y fluida, pero las primeras entradas eran desesperadas. Databan de 1972, la misma fecha tachada en el mapa de la finca en el despacho de Ricardo. Isadora era una joven empleada de la hacienda Esmeralda en ese entonces, encargada de la contabilidad. Sus notas iniciales hablaban de una rutina ardua, pero de una belleza innegable del lugar. Sin embargo, el tono cambiaba drásticamente. Comenzó a registrar irregularidades financieras graves, grandes sumas de dinero desviadas de la contabilidad oficial del café. Sospechaba que Ricardo Vargas, entonces un joven y ambicioso gerente, estaba involucrado en un esquema de contrabando de algo más valioso que el café. Las anotaciones de Isadora se tornaban cada vez más angustiantes. Mencionaba un pacto de la cosecha oculta, un acuerdo secreto entre Ricardo y una familia poderosa de la región, los Montoya, para el transporte clandestino de un cargamento valioso. Ella había documentado reuniones secretas y cargamentos nocturnos en las áreas marcadas en el mapa de Ricardo. Isadora se dio cuenta de que no se trataba solo de dinero, había algo mucho más oscuro en juego, algo que la aterrorizaba. El diario insinuaba que ella estaba enamorada de alguien que no debía, alguien vinculado al contrabando, y ese amor la estaba cegando ante el peligro inminente. Mientras Manuela leía, Santiago, que había observado su interés en el diario, se acercó con cautela. Ese diario, comenzó, su voz baja. Pertenecía a mi madre. Isadora era su nombre artístico. Era bailarina antes de venir a la finca. Murió joven, por una enfermedad. Había un dolor profundo en sus ojos al hablar de su madre, pero Manuela sintió que él omitía algo crucial. La cicatriz en su antebrazo, que Manuela había notado antes, parecía latir con la mención de Isadora. Ella no murió de una enfermedad, ¿verdad?, preguntó Manuela directamente, sus ojos fijos en los de él. Este diario habla de contrabando y de un pacto. Tu padre estaba involucrado. Y tal vez tu madre descubrió algo peligroso. Santiago retrocedió, su rostro endureciéndose. Estás imaginando cosas, detective. Mi familia ya ha sufrido suficiente. Se dio la vuelta, intentando dar por terminada la conversación. Su reacción solo confirmó las sospechas de Manuela. Más tarde ese día, Manuela continuó su investigación por la finca. Interrogó a los empleados, pero eran evasivos, sus ojos cargados de miedo al mencionar a Ricardo Vargas o cualquier cosa inusual. La cultura del silencio era fuerte en la hacienda Esmeralda. Uno de los trabajadores más antiguos, un hombre llamado Arturo, que había trabajado para Ricardo durante décadas, se mostró más abierto. Con la promesa de anonimato,
Arturo susurró a Manuela que Ricardo Vargas era conocido por sus noches de carga en áreas aisladas de la finca, especialmente en las marcadas en el mapa. No sabía que se transportaba, pero el sigilo era absoluto y la violencia era el castigo para cualquier curiosidad. Don Ricardo tenía su propio infierno particular, detective. Y arrastraba a todos con él. Arturo también confirmó que la familia Montoya era una antigua aliada de Ricardo, pero los rumores de una reciente ruptura en la sociedad estaban circulando. Manuela sabía que necesitaba acceder a las áreas marcadas en el mapa. Pidió a Santiago que la llevara, alegando que era parte de la investigación. Él dudó, pero la determinación fría en la mirada de Manuela lo hizo ceder. Juntos, se adentraron en los cafetales más densos, siguiendo las coordenadas del mapa. El paisaje era deslumbrante, pero la sombra del misterio planeaba sobre ellos. Al llegar a una clareira remota, la vegetación era más densa y el suelo, irregular. Manuela notó algo peculiar, marcas en el suelo que parecían haber sido hechas por vehículos pesados, y los restos de fogatas antiguas, usadas para iluminar la noche. También encontró un pedazo de tela antigua, de un color y textura inusuales, atrapado en un arbusto espinoso. No era una tela común de la finca. Mientras Manuela examinaba el lugar, un destello metálico en la tierra llamó su atención. Cavó con las manos, revelando un pequeño relicario de plata, corroído por el tiempo, pero aún sellado. Al abrirlo con dificultad, encontró dentro un mechón de cabello castaño claro y una pequeña miniatura de un broche antiguo, ricamente detallado, de un material que parecía ser oro y una piedra oscura. La miniatura era idéntica a un broche que Manuela había visto en una foto enmarcada en la casa de Ricardo, la foto de la mujer con la expresión melancólica. Esa era la verdadera madre de Santiago. Fue entonces cuando Santiago reveló la verdad detrás de su cicatriz. Esta cicatriz, la hice cuando era niño, jugando cerca de uno de los sitios de carga de mi padre, confesó, su voz quebrada por el recuerdo doloroso. Vi algo que no debía. Recuerdo a un hombre, no era mi padre, cargando cajas. Y mi madre, Isadora, estaba allí, observando. Días después, ella enfermó. Siempre supe que no fue una enfermedad común. Miró el relicario y la miniatura. Ese broche pertenecía a mi abuela materna. Nunca supe cómo llegó aquí. La confesión de Santiago reveló la profundidad de su secreto y el peso de la verdad que cargaba desde la infancia. Él estaba protegido por el silencio, pero también atrapado por él. El objeto contrabandeado no era café. El broche miniatura y el diario de Isadora apuntaban a algo de valor inestimable y con una historia propia. De repente, un sonido de motores se acercó. No era la policía local. Eran vehículos no identificados, viniendo desde la dirección de la carretera principal. ¿Podría la Orden del Fuego Oscuro tener aliados entre los Montoya, o estarían actuando por su cuenta, intentando recuperar algo perdido en la finca? La tensión aumentó drásticamente. Estaban en peligro inminente. La sombra de la familia y el secreto de la obsidiana. Los motores se acercaban, sus rugidos resonando por los cafetales, rompiendo el silencio tenso de la clareira. Manuela Rojas y Santiago Vargas se miraron, el relicario de plata y la miniatura del broche de la abuela de Santiago pesando en las manos de la detective. La confesión de Santiago sobre su madre, Isadora, y la cicatriz en su brazo, había abierto una nueva y peligrosa capa de secretos en la hacienda Esmeralda. «Escóndete», susurró Santiago, tirando de Manuela hacia un denso grupo de arbustos de café. Actuaba por instinto, protegiéndola. La cercanía forzada, el olor a tierra y sudor en su cuerpo, la adrenalina compartida, todo intensificaba la atracción innegable entre ellos, una chispa que apenas comenzaba a encenderse en medio del caos. Los vehículos, camionetas oscuras y sin identificación, se detuvieron en la clareira. De ellos descendieron hombres armados, vestidos de forma discreta, pero con la postura de quienes no estaban allí para cosechar café. No eran de la policía local. Eran profesionales, moviéndose con una eficiencia siniestra. Uno de ellos, un hombre alto y de mirada gélida, parecía ser el líder. Inspeccionó el lugar donde habían estado Manuela y Santiago, sus ojos escudriñando el suelo con una precisión alarmante. «¿Qué están buscando?», susurró Manuela a Santiago, su voz apenas audible. «No lo sé». «Pero no es café», respondió él, su mano buscando instintivamente la de ella. La conexión era un lazo silencioso.
Los hombres registraron la clareira durante unos minutos, pareciendo frustrados. Conversaban en voz baja, y Manuela logró captar algunas palabras: Montoya, acuerdo, pérdida y el objeto. Parecía que la ruptura en la sociedad entre Ricardo Vargas y los Montoya era más grave de lo que Arturo, el empleado, había sugerido. Y estaban buscando algo específico. Tras un tiempo, los hombres regresaron a las camionetas y partieron tan rápido como llegaron, dejando tras de sí solo el olor a humo y la sensación de peligro inminente. Manuela y Santiago salieron de su escondite. «Están buscando algo que tu padre contrabandeaba», afirmó Manuela, la voz firme. «Y la familia Montoya está involucrada». Santiago asintió, el rostro sombrío. «Los Montoya son una familia antigua y poderosa. Tienen muchos negocios, no todos lícitos. Mi padre y el patriarca de ellos, don Ramiro Montoya, tenían una sociedad de décadas. Pero algo cambió en los últimos meses. Mi padre estaba tenso, recibía llamadas extrañas. Y la sociedad parecía estar desmoronándose». Manuela examinó el relicario y la miniatura del broche. «¿Este broche tiene alguna historia familiar que conozcas?». Santiago dudó, luego suspiró. «Mi abuela materna, la madre de Isadora, era artesana. Trabajaba con piedras y metales. Este broche era una pieza única, hecha por ella. Mi madre lo usaba siempre. Era un símbolo de nuestra familia, de los artesanos de la montaña. Pero desapareció cuando mi madre murió». Manuela sintió un escalofrío. «¿Y si el objeto que tu padre contrabandeaba no era algo para vender, sino algo para esconder o proteger, algo ligado a tu familia materna?». Regresaron a la hacienda Esmeralda, la mente de Manuela bullendo con nuevas teorías. Necesitaba más información sobre la familia Montoya y, sobre todo, sobre la madre de Santiago, Isadora, y su familia de artesanos. De vuelta en el despacho de Ricardo, Manuela continuó leyendo el diario de Isadora. Las entradas siguientes eran aún más perturbadoras. Isadora había descubierto que el pacto de la cosecha oculta no era sobre drogas ni armas, sino sobre artefactos precolombinos. Ricardo Vargas y los Montoya estaban involucrados en un esquema de tráfico de antigüedades, robando piezas de sitios arqueológicos remotos y vendiéndolas en el mercado negro internacional. Isadora estaba horrorizada. Registró que una pieza en particular, una estatuilla de obsidiana negra, era el centro del esquema. La estatuilla era de valor inestimable, no solo monetario, sino también cultural y espiritual. Isadora la describió como teniendo ojos que ven el pasado y el futuro, y un poder que la aterrorizaba. Creía que la estatuilla estaba maldita y que su profanación traería desgracia a todos los involucrados. La miniatura del broche que Manuela encontró era un símbolo que Isadora había dibujado en el diario, una representación de la estatuilla de obsidiana, como una forma de identificarla. La última entrada del diario de Isadora era angustiante. Había confrontado a Ricardo Vargas. Él la amenazó. Ella escribió sobre su miedo, pero también sobre su determinación de proteger la estatuilla y exponer el esquema. La frase final era un lamento: «El oro maldito me robará mi amor y mi vida». No había más entradas. La muerte de Isadora, convenientemente atribuida a una enfermedad, parecía ser el resultado de su involucramiento con el contrabando de Ricardo. Manuela cerró el diario, el corazón apesadumbrado. Ricardo Vargas no era solo un patriarca del café, era un criminal que había construido su fortuna sobre el robo cultural, posiblemente, sobre la muerte de la madre de su propio hijo. Miró a Santiago, que estaba sentado en silencio, asimilando la información. «Tu padre estaba traficando artefactos. Y tu madre lo descubrió». Fue silenciada. Santiago apretó los puños, el dolor y la rabia mezclándose en su rostro. «Mi padre siempre fue un hombre frío. Pero nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Destruyó la vida de mi madre». La cicatriz en su brazo parecía arder. «Y la miniatura del broche que encontraste», continuó Santiago, su voz quebrada, «es una representación de la estatuilla de obsidiana. Mi abuela materna, la artesana, fue quien la creó para ser un símbolo de protección de nuestro linaje. Ella era la guardiana de un secreto ancestral sobre esa estatuilla. La estatuilla es conocida como el ojo del cóndor. La revelación del nombre de la estatuilla y su conexión ancestral con la familia de Isadora dio un nuevo significado a todo.
El asesinato de Ricardo no era solo un crimen de herencia o venganza, era un desenlace de un secreto mucho más antiguo, ligado al robo de un artefacto sagrado. De repente, la puerta del despacho se abrió abruptamente. Era Sofía Vargas, la hermana menor de Santiago, una mujer de belleza deslumbrante y ojos astutos, que había llegado a la finca. Parecía tensa e impaciente. ¿Qué está pasando aquí, y por qué la detective tiene el diario de nuestra madre? Santiago, ¿qué estás ocultando? Sofía miró el diario en las manos de Manuela con una mezcla de curiosidad y alarma, sus ojos fijos en el relicario y la miniatura del broche. Había una tensión palpable entre los hermanos, y Manuela sintió que Sofía también guardaba sus propios secretos. El crimen era solo la punta de un iceberg, y la familia Vargas estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de sus propias mentiras. El pacto de sangre y la profecía olvidada. La llegada abrupta de Sofía Vargas, la hermana menor de Santiago, lanzó una sombra helada sobre Santiago y Manuela Rojas en el despacho de Ricardo Vargas. Los ojos astutos de Sofía se clavaron en el diario de Isadora y el relicario con la miniatura del broche que Manuela sostenía, una mezcla de alarma y una curiosidad casi predatoria en su mirada. La tensión entre los hermanos era un campo minado, y Manuela sintió que Sofía, con su belleza y sagacidad, era una jugadora peligrosa en este juego de secretos familiares. ¿Qué es esto, Santiago?, exigió Sofía, su voz tranquila, pero con un filo cortante. ¿Por qué el diario de mamá está con la detective? Y ese broche, pensé que se había perdido hace años. Santiago intentó protegerse. No es nada, Sofía. La detective solo está investigando. ¿Investigando qué? ¿La enfermedad de nuestra madre? ¿O lo que papá contrabandeaba?, replicó Sofía, su mirada fija en Manuela, evaluándola. Parece que la detective sabe más de los secretos de nuestra familia que nosotros. Manuela, percibiendo la oportunidad de usar la rivalidad entre los hermanos, decidió jugar sus cartas. Tu madre, Isadora, descubrió que tu padre estaba involucrado en el tráfico de artefactos precolombinos. Y fue silenciada por eso. Este diario contiene la prueba. Y esta miniatura del broche representa el principal objeto, una estatuilla de obsidiana llamada el Ojo del Cóndor, que pertenece al linaje de tu madre, los artesanos de la montaña. Sofía retrocedió, pálida. Su control se desmoronó por un momento, revelando conmoción y algo más, un miedo profundo. ¿El Ojo del Cóndor?, susurró, los ojos desorbitados. Eso es imposible. Es solo una leyenda infantil. Pero la forma en que lo dijo no era una negación, sino una realización aterrorizada. Fue entonces cuando Santiago intervino, su voz cargada de una autoridad que Manuela no había visto antes. Sofía, es la verdad. Nuestra madre no murió de una enfermedad. Fue asesinada por esto. Y Ricardo, también fue asesinado por esto. Se volvió hacia Manuela, su voz más suave, pero decidida. No tenemos tiempo para pelear, detective. Sofía sabe del Ojo del Cóndor, pero no de dónde. Mi madre contaba historias sobre una profecía ligada a la estatuilla, que traería gran poder, pero también un gran sacrificio para nuestro linaje. La revelación de Santiago sobre el asesinato de Isadora golpeó a Sofía como un rayo. El impacto era evidente en su rostro, una mezcla de luto tardío y rabia contra el padre que les había ocultado la verdad. La profecía de Isadora decía que el Ojo del Cóndor vería la verdad solo cuando la sangre de la traición y del amor se encontraran, continuó Santiago, su voz casi un lamento. Mi padre siempre temió esa profecía. Manuela percibió que Sofía, a pesar de su postura inicial, estaba genuinamente conmocionada por la verdad sobre su madre. No era una cómplice, sino una víctima de la manipulación de Ricardo. La vulnerabilidad de Sofía era una puerta de entrada. Sofía, dijo Manuela, su voz más suave, tu madre buscó la verdad y fue silenciada, quieres honrarla, ¿verdad? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de rabia y tristeza. Sí. Quiero la verdad. Pero no sé dónde está el Ojo del Cóndor. Nadie lo sabe. Mi padre nunca me hablaba de eso. Solo decía que la estatuilla estaba maldita. Manuela entonces les mostró el mapa de Ricardo, con las áreas marcadas, y las últimas anotaciones de Isadora sobre el pacto de la cosecha oculta. Tu padre estaba contrabandeando esa estatuilla. Y los hombres que vimos hoy en la clareira están buscándola. Creemos que son los Montoya.
Quieren el ojo del cóndor. Santiago confirmó, don Ramiro Montoya es un hombre sin escrúpulos. Si está detrás de el ojo del cóndor, es porque ve en él una fortuna, no la historia ni el peligro. De repente, mientras conversaban, un sonido de metal raspando llamó la atención de Manuela. Notó que el estante de libros detrás del escritorio de Ricardo estaba ligeramente desplazado. Había una pequeña rendija en la pared, casi imperceptible. Al empujar, reveló un pasaje secreto estrecho, oscuro y polvoriento. Parecía ser un túnel de escape o un escondite. ¿Qué es esto?, susurró Sofía, los ojos desorbitados. Santiago examinó el pasaje. Mi padre era paranoico. Hablaba de rutas de escape. Pero nunca vi esto. Debe llevar fuera de la casa. Manuela tuvo un presentimiento. ¿Y si el ojo del cóndor no fue llevado por nadie? ¿Y si Ricardo lo escondió aquí, en la última entrada del diario de Isadora? ¿Y si estaba intentando protegerlo de los Montoya, o de algo peor, antes de ser asesinado? Entraron en el pasaje oscuro. El aire era denso y el olor a moho y tierra era fuerte. El túnel serpenteaba por debajo de la finca, llevándolos a una cámara secreta, húmeda y fría, iluminada por una rendija de luz que venía de arriba. En el centro de la cámara, había un pequeño pedestal de piedra rústica. Y allí estaba. El ojo del cóndor. Era una estatuilla de obsidiana negra pulida, de unos 30 centímetros de altura, que representaba un cóndor con las alas abiertas, con un único ojo enorme de esmeralda tallada que parecía observar todo con una sabiduría milenaria. La estatuilla irradiaba una energía fría y ancestral, y su belleza era hipnotizante. Era mucho más impresionante de lo que la miniatura del broche sugería. Al acercarse, la estatuilla comenzó a emitir un leve zumbido, y la luz en la cámara parpadeó. Manuela sintió un extraño vértigo, una sensación de que el tiempo y el espacio se distorsionaban. Extendió la mano para tocar el ojo del cóndor. Fue entonces cuando ocurrió. Una voz susurrante y etérea, en un dialecto indígena antiguo que solo Santiago pareció reconocer vagamente, llenó la cámara, proveniente de la propia estatuilla. No era la voz de Isadora, sino de algo mucho más antiguo. La voz narraba una historia de un pacto de sangre forjado siglos atrás, entre los antiguos guardianes del ojo del cóndor y los ancestros de la familia Vargas, para proteger la estatuilla de la profanación. Y revelaba que el asesino de Ricardo Vargas no era quien esperaban. La visión de Isadora, que Santiago había visto en la clareira cuando era niño, no era de su madre. Era la materialización de un espíritu guardián, un espectro ancestral que había intentado advertir a Isadora del peligro y, más tarde, proteger a Ricardo del verdadero asesino. La cicatriz en el brazo de Santiago era de un toque de ese espíritu, no de una quemadura. Y el broche miniatura era un vínculo con esa energía. De repente, el suelo de la cámara tembló violentamente. No era la orden. Era un sonido de excavación pesada, viniendo de arriba, desde fuera de la finca. Alguien estaba cavando directamente hacia la cámara, desde una dirección diferente a la de los hombres de los Montoya. Un nuevo jugador había entrado al juego, y sabían exactamente dónde estaba el ojo del cóndor. La carrera contra el tiempo se había convertido en una trampa. El guardián de piedra y el vínculo roto. El sonido de la excavación, proveniente de una dirección inesperada y con una urgencia aterradora, rompió la revelación ancestral del ojo del cóndor. Manuela Rojas, Santiago Vargas y Sofía Vargas estaban paralizados en la cámara secreta, el artefacto de obsidiana pulsando con una energía fría y una voz susurrante que hablaba de un pacto de sangre y un espíritu guardián. La verdad sobre el asesinato de Ricardo Vargas y la muerte de Isadora comenzaba a desvelarse, pero un nuevo y misterioso enemigo se aproximaba rápidamente. ¿Quién más sabe de esta cámara?, susurró Manuela, la adrenalina corriendo por sus venas. El sonido de la excavadora estaba cada vez más cerca, el suelo temblando bajo sus pies. Santiago, con el rostro pálido, negó con la cabeza. Nadie más que nosotros. Mi padre era el único que sabía del pasaje, pero no de esta cámara. Debió haber descubierto el ojo del cóndor aquí y lo escondió, sin conocer su verdadero propósito o la profecía. La voz etérea del ojo del cóndor resonó nuevamente en la mente de Manuela, no como un susurro, sino como una imagen vívida, la de un hombre, alto e imponente, de pie junto a la joven Isadora, ambos observando a Ricardo Vargas y a don Ramiro Montoya, el patriarca de los Montoya,
discutiendo furiosamente sobre la estatuilla de obsidiana. El hombre era un guardián de piedra, un ancestro de la estirpe de Isadora, encargado de proteger el artefacto. Intentó advertirle sobre la traición, pero fue ignorado. La visión mostró que el guardián fue quien tocó a Santiago cuando era niño, dejando la cicatriz, intentando protegerlo de Ricardo y de la influencia de los Montoya. Mientras la voz del Ojo del Cóndor se desplegaba en su mente, Manuela notó algo sorprendente. Sofía, que se había alejado de la estatuilla, estaba con las manos en la cabeza, temblando. Sus ojos estaban vidriosos, y parecía estar en trance, murmurando frases en un dialecto indígena antiguo, el mismo que usaba la voz del cóndor. No solo estaba escuchando, estaba canalizando la voz del artefacto. «Sofía, ¿qué está pasando?», preguntó Santiago, asustado. Sofía sacudió la cabeza, saliendo del trance abruptamente, sus ojos desorbitados. «Yo, lo vi. Lo sentí. El guardián de piedra. Me mostró. El asesino de papá no fue un Montoya». Antes de que pudiera decir más, el techo de la cámara comenzó a agrietarse encima de ellos, y la luz del día irrumpió, seguida de una nube de polvo y escombros. Un grupo de hombres armados descendió por un agujero recién abierto, pero no eran los hombres de los Montoya que habían visto antes. Estos eran diferentes, vestidos con uniformes de una corporación de seguridad privada, con emblemas discretos, pero de alta tecnología. Se movían con una precisión quirúrgica, enfocados exclusivamente en el Ojo del Cóndor. «La estatuilla», gritó el líder del grupo, un hombre musculoso con ojos de acero. «No la dejen caer». Manuela jaló a Santiago y a Sofía detrás de una pila de rocas. «No son los Montoya», susurró. «Son mercenarios. Y vinieron por el Ojo del Cóndor, punto». En medio de la confusión, uno de los mercenarios, al intentar tomar el Ojo del Cóndor, tropezó con el pedestal. El artefacto cayó al suelo con un golpe sordo, pero no se rompió. En cambio, la obsidiana pulida se agrietó ligeramente, revelando algo sorprendente en su interior. No era solo una estatuilla. Dentro del Ojo del Cóndor, había un pequeño cilindro de metal plateado, cubierto de símbolos que parecían antiguos y futuristas al mismo tiempo. El cilindro comenzó a pulsar con una luz azul tenue. «¿Qué es eso?», exclamó Santiago, la sorpresa en su voz. Manuela se dio cuenta. «No es solo un artefacto. Es un dispositivo. Por eso tu padre y los Montoya estaban tan obsesionados. No era un tráfico de antigüedades común. Era sobre tecnología o información escondida en algo ancestral». La voz del Ojo del Cóndor resonó más fuerte en la mente de Sofía, que ahora estaba más tranquila, como si la ruptura del artefacto hubiera liberado su verdadera esencia y su conexión con ella. La profecía. El guardián me mostró. Cuando el ojo llore, el tiempo se revelará. La sangre derramada no es el fin, sino el comienzo de una nueva cosecha de verdades. El dispositivo es un registrador de memorias. Guarda todas las memorias y secretos de quien lo tocó. Mi padre no solo estaba contrabandeando, lo estaba usando. Y alguien lo quería de vuelta. Sofía reveló, con una claridad aterradora, lo que el Ojo del Cóndor le mostró, el verdadero asesino de Ricardo Vargas. No era un Montoya. No era Santiago. El asesino era Elías Rivera, el jefe de seguridad de Ricardo en la Hacienda Esmeralda, un hombre en quien Ricardo confiaba ciegamente, pero que en realidad era un agente doble trabajando para una corporación internacional de tecnología, conocida solo como el Consorcio. Elías había asesinado a Ricardo para obtener el Ojo del Cóndor y el dispositivo escondido, pero Ricardo, en sus últimos momentos, había logrado activar un mecanismo de defensa, haciendo que la estatuilla cayera y escondiera el dispositivo nuevamente, antes de que Elías pudiera tomarlo. El consorcio era una organización global que buscaba tecnologías antiguas y conocimientos ancestrales para fines de manipulación y control. Querían el dispositivo para acceder a información crucial sobre proyectos pasados y futuros de Ricardo, especialmente sobre sus conexiones financieras y redes subterráneas. Estaban dispuestos a matar para obtener el control de esas memorias. Elías Rivera, el asesino de Ricardo, estaba allí en la finca, disfrazado. De repente, la puerta de la cámara, que se conectaba a otra parte del túnel, se abrió bruscamente. No eran los mercenarios.
Era Elías Rivera en persona, el jefe de seguridad, con un arma en la mano, el rostro contorsionado por la rabia. Había esperado el momento justo para rebelarse, ahora que el ojo del cóndor estaba dañado y el dispositivo expuesto. Sabía que lo encontrarían, siseó Elías, sus ojos fijos en el cilindro plateado. Y ahora, es mío. No vivirán para contar lo que vieron. Los mercenarios se giraron, sorprendidos por la aparición de Elías. La tensión aumentó exponencialmente. 3 bandos en conflicto, Manuela, Santiago y Sofía intentando proteger el ojo del cóndor y el dispositivo, los mercenarios del consorcio queriendo robarlo, y Elías Rivera, el verdadero asesino, queriendo el artefacto para sí y para su propio beneficio. La traición silenciosa y la huida por el subterráneo. El aire en la cámara secreta del ojo del cóndor estaba denso con polvo y tensión. Elías Rivera, el jefe de seguridad y verdadero asesino de Ricardo Vargas, estaba allí, con un arma en la mano, sus ojos fijos en el cilindro plateado expuesto dentro de la estatuilla de obsidiana agrietada. Detrás de él, los mercenarios del consorcio, la corporación tecnológica que buscaba el dispositivo, se reorganizaban, confundidos por la aparición inesperada de Elías, pero con el objetivo claro de apoderarse del artefacto. Manuela Rojas, Santiago Vargas y Sofía Vargas estaban atrapados entre 3 frentes, sus vidas pendiendo de un hilo. Elías, comenzó Santiago, la voz cargada de incredulidad y traición. ¿Tú? ¿Cómo pudiste? El dinero, Santiago. Y el poder, siseó Elías, sin quitar los ojos del cilindro. Ricardo se estaba convirtiendo en un problema. Descubrió demasiado sobre lo que realmente hace el ojo del cóndor, y estaba intentando negociar solo con el consorcio, sin pasar por mí. Dio un paso adelante, apuntando el arma a la joya. Ahora, apártense. Esto es mío. Los mercenarios del consorcio, al darse cuenta de la traición de Elías, reaccionaron. Es nuestro, gritó el líder, avanzando. El enfrentamiento era inevitable. Disparos resonaron en la cámara mientras Elías y los mercenarios comenzaron a luchar entre sí. El humo de la pólvora llenó el aire, dificultando la respiración. Manuela actuó por instinto. Por aquí. Debe haber otra salida. Notó una pequeña grieta en la pared opuesta, apenas visible en la oscuridad y el humo. Santiago y Sofía la siguieron, la aprensión en sus rostros. El amor y la preocupación en los ojos de Santiago por Manuela eran evidentes, incluso en medio del caos. Mientras se apretujaban por el pasaje, un disparo rozó la pared junto a Sofía, haciéndola gritar. «¡Corran!», gritó Santiago, empujándolos hacia adelante. El pasaje era un túnel de servicio estrecho y húmedo, usado por Isadora para observar los cargamentos de contrabando de Ricardo. A medida que corrían, Manuela sentía el suelo temblar con la lucha detrás de ellos. No solo estaban huyendo, estaban descubriendo más sobre el intrincado laberinto de secretos que Ricardo había construido bajo la finca. El túnel llevaba a una serie de salas de almacenamiento subterráneas, usadas para curar café y guardar equipos. En una de las salas, encontraron un pequeño mapa rudimentario, dibujado con carbón en una de las paredes de piedra. Era un mapa de los pasajes secretos subterráneos de la Hacienda Esmeralda, con algunas marcas en un dialecto indígena. Santiago, con su herencia materna, logró descifrar algunas palabras clave: el cóndor B, camino del agua y el abrazo de piedra. Mi padre sabía más sobre estos pasajes de lo que imaginábamos, jadeó Santiago. E Isadora, ella debió haber dibujado esto. Usaba estos túneles para espiarlo. Mientras examinaban el mapa, pasos pesados se acercaron desde el túnel que acababan de dejar. Elías y los mercenarios debían haber notado la huida. La cacería se intensificaba. Manuela sabía que el ojo del cóndor y el dispositivo dentro de él eran el premio, y no pararían hasta tenerlos. Fue entonces cuando Sofía colapsó, tosiendo y con dificultad para respirar. El humo de la pólvora y la tensión habían afectado sus pulmones, que ya eran sensibles desde la infancia. «No puedo seguir más», murmuró, pálida. Santiago la sostuvo, el rostro contorsionado por la preocupación. «Tenemos que ir, Sofía. Están viniendo». «No. Vayan ustedes. Yo los retrasaré». «Hay un interruptor aquí, puedo activar una trampa», dijo Sofía, su voz débil, pero decidida. Señaló una palanca escondida entre las rocas.
Voy a bloquear el pasaje. Pero tienen que apresurarse. El camino del agua lleva a un túnel inundado. Es la única salida. Manuela y Santiago dudaron, la idea de dejar a Sofía atrás era angustiante. Pero sabían que no tenían opción. No te dejaremos, prometió Santiago, mirándola con amor fraternal. Pero confía en nosotros. Volveremos. Usa esa palanca solo como último recurso. Con renuencia y aprensión, continuaron por el túnel indicado en el mapa, siguiendo lo que Santiago llamó el camino del agua. El pasaje se volvió más estrecho y húmedo, hasta que el agua comenzó a llegarles a los tobillos, luego a las rodillas. El túnel estaba, de hecho, inundado, pero aún era navegable. Mientras avanzaban por el agua oscura, Manuela sintió el frío cortante del metal en su bolsillo, el cilindro plateado del ojo del cóndor, que había tomado instintivamente cuando la estatuilla cayó. Miró a Santiago, sus ojos fijos en la oscuridad adelante. Estaban en una carrera contra el tiempo, contra el asesino, contra el consorcio y contra la propia naturaleza de la finca. De repente, el agua en el túnel comenzó a agitarse violentamente. No era solo el movimiento de ellos. Un sonido de algo grande moviéndose en las profundidades del agua se acercaba, un susurro subacuático que parecía vibrar en las paredes del túnel. No era humano. Parecía una criatura, o tal vez, la manifestación del guardián de piedra, o algo más antiguo y peligroso que protegía el ojo del cóndor y que había sido despertado por la profanación del artefacto. La aprensión se convirtió en miedo. No solo estaban huyendo de humanos, estaban atrapados en un túnel inundado con algo desconocido y peligroso. El desenlace de la parte 6 los deja en una situación de extremo peligro y suspense, con Sofía en riesgo, el cilindro tecnológico como su única esperanza, y la presencia de una entidad misteriosa en las aguas. La corriente subterránea y el último recurso. El agua en el túnel subterráneo de la Hacienda Esmeralda se agitaba violentamente. El sonido de algo grande y desconocido moviéndose en las profundidades heló la sangre de Manuela Rojas y Santiago Vargas. El humo y los gritos distantes de la lucha entre Elías Rivera y los mercenarios del consorcio resonaban detrás de ellos, mientras la vulnerabilidad de Sofía Vargas, que se había quedado atrás para activar la trampa, pesaba en sus mentes. ¿Qué es eso?, susurró Manuela, la voz tensa, mientras el agua alcanzaba sus caderas. El túnel, antes una ruta de escape, ahora parecía una trampa acuática. Santiago, con su intuición agudizada, la acercó más. Es la corriente del alma, una leyenda antigua de mi familia materna. Dicen que las aguas subterráneas de ciertas montañas están custodiadas por una entidad que impide la profanación de lo sagrado. Si el ojo del cóndor fue violado, ella pudo haber despertado. El agua comenzó a girar, formando un remolino subterráneo. Una sombra inmensa pasó por debajo de ellos, casi rozando sus pies, y el túnel pareció encogerse. Manuela sintió un frío gélido que no venía solo del agua, sino de la presencia ancestral de la entidad. «Tenemos que salir de aquí», gritó Manuela, sacando el cilindro plateado del ojo del cóndor de su bolsillo. La luz azul que emanaba de él parecía debilitarse ante la oscuridad de la entidad acuática. Fue entonces cuando un fuerte sonido de rocas y tierra colapsando resonó detrás de ellos, seguido de un silencio. Sofía había activado la trampa, bloqueando el túnel, posiblemente, sacrificándose para darles una oportunidad de escapar. El dolor y la gratitud por su hermana golpearon a Santiago como un impacto. El remolino subterráneo se intensificó, jalándolos con fuerza. Manuela y Santiago lucharon contra la corriente, la fuerza del agua amenazando con separarlos. Él tomó su mano con firmeza, sus miradas encontrándose en la oscuridad. En ese momento de peligro extremo, la atracción entre ellos se transformó en una conexión profunda, un lazo forjado bajo presión y por el deseo mutuo de sobrevivir y exponer la verdad. ¿Dónde está la salida?, preguntó Manuela, esforzándose por mantener la voz firme. El abrazo de piedra, en el mapa. Es una caverna sumergida que lleva a un río subterráneo, pero solo se abre en ciertas condiciones de corriente, explicó Santiago, escupiendo agua. Miró el cilindro en la mano de Manuela. El ojo del cóndor no es solo un registrador de memorias. Mi abuela materna, la artesana, creía que contenía un último secreto, un mecanismo de purificación. Puede no solo revelar la verdad, sino transmitirla a gran escala, usando un pulso de energía para hackear las redes de comunicación cercanas.
La idea era audaz y peligrosa. Si podían activar ese mecanismo de purificación y transmitir la verdad, podrían exponer al consorcio y a Elías Rivera de una vez por todas. Pero estaban sin tiempo, y la entidad acuática estaba cada vez más agresiva. De repente, el remolino los lanzó contra una pared de piedra. Manuela vio una grieta, y a través de ella, una luz débil proveniente de lo que parecía ser una pequeña caverna seca. Por ahí, indicó, jalando a Santiago. Se apretujaron por la grieta, la entidad acuática pasando furiosamente justo detrás de ellos. La caverna era estrecha, pero el aire era limpio. Estaban exhaustos y mojados, pero vivos. En el centro de la caverna, había una pequeña fuente de agua cristalina, y junto a ella, un altar natural de piedra, con grabados antiguos de la estirpe de Isadora. Manuela se dio cuenta de que ese era el abrazo de piedra del mapa, un lugar sagrado. Mientras se recuperaban, el cilindro plateado en las manos de Manuela comenzó a parpadear con una luz azul más intensa. Estaba reaccionando a la energía de aquel lugar. Fue entonces cuando una voz clara y fuerte resonó en la caverna, proveniente del túnel que los había traído hasta allí. No era Elías, ni los mercenarios. Era la voz de Sofía. Santiago. Manuela. Estoy aquí. Sofía estaba viva. Había usado la palanca para retrasar a los atacantes, pero había encontrado una ruta de escape alternativa. Emergió del túnel, exhausta, pero con un brillo de determinación en los ojos. El ojo del cóndor, me mostró. Hay una forma de derrotarlos de una vez por todas. Tenemos que usar el dispositivo ahora. Sofía reveló que, mientras esperaba y se escondía, el espíritu guardián del ojo del cóndor se había comunicado con ella de manera más clara. Le había mostrado que el dispositivo de Ricardo Vargas no solo registraba memorias, sino que también podía activar una red de transmisores de información secreta que Ricardo había instalado clandestinamente en varias propiedades cafeteras en Colombia. Si el dispositivo se activaba en el abrazo de piedra, liberaría una onda de verdad que expondría todas las transacciones, corrupciones y la identidad de cada miembro del consorcio y de la Orden del Fuego Oscuro al mundo, de una vez por todas. Pero había un problema. La activación completa del dispositivo requería una cantidad inmensa de energía, algo que solo una fuente mística como la del abrazo de piedra podía proporcionar, combinada con una conexión de sangre profunda con la estirpe de Isadora y un acto de amor verdadero. Santiago era la conexión de sangre. El amor. Manuela y Santiago se miraron. De repente, el sonido de voces y pasos apresurados comenzó a resonar desde la grieta por donde habían entrado. Elías Rivera y los mercenarios habían encontrado el camino a la caverna. Estaban rodeados nuevamente, pero ahora tenían una oportunidad de cambiar el juego. La onda de la verdad y el legado purificado. La caverna del abrazo de piedra resonaba con la tensión. Manuela Rojas, Santiago Vargas y Sofía Vargas estaban acorralados. Elías Rivera y los mercenarios del consorcio se acercaban rápidamente. El cilindro plateado del ojo del cóndor, pulsando con una luz azul intensa, era la clave para exponer la verdad y, posiblemente, su única salida. «No tenemos tiempo», exclamó Sofía, su mirada fija en el cilindro. «El espíritu guardián me mostró, el acto de amor verdadero, no es solo un sentimiento. Es una conexión física y espiritual que amplifica la energía de la sangre de Santiago. Necesitan tocar el cilindro juntos, con la intención pura de revelar la verdad y protegerse mutuamente. Es el último recurso de protección que dejaron Isadora y el guardián». Manuela miró a Santiago. Sus ojos se encontraron, y no había más dudas ni vacilaciones. El amor que había florecido entre ellos, en medio de la peligrosa investigación, era la fuerza que la leyenda pedía. Tomaron el cilindro juntos, las manos de Manuela sobre las de Santiago, sus dedos entrelazados. Una corriente de energía recorrió sus cuerpos. Afuera, Elías Rivera y los mercenarios invadieron la caverna. La luz de sus equipos cegó el ambiente, y apuntaron sus armas. «¡Quietos! Entreguen el artefacto», gritó Elías, su rostro desfigurado por la codicia. Pero era demasiado tarde. En el momento en que Manuela y Santiago tocaron el cilindro con la intención clara de activar su función de purificación, la energía del abrazo de piedra se canalizó a través de ellos. El cilindro explotó en una onda de luz azul y blanca, no destructiva, sino expansiva,
que llenó la caverna y atravesó el suelo de la hacienda Esmeralda como un pulso electromagnético invisible. Esa onda de verdad era la última y más poderosa función del Ojo del Cóndor. No solo transmitió las memorias registradas de Ricardo Vargas, sino que también hackeó las redes de comunicación cercanas, los sistemas del consorcio, los teléfonos de Elías y de los mercenarios, y hasta las redes de televisión y radio de la región. De repente, pantallas de celulares y radios en toda la finca, y más allá, comenzaron a mostrar imágenes y audios. Eran los registros más incriminatorios del consorcio, transacciones ilegales, planes de manipulación de mercados globales de café, correos electrónicos de Elías Rivera detallando el asesinato de Ricardo y el intento de encubrir el robo del Ojo del Cóndor. La voz de Ricardo Vargas, en grabaciones secretas que el Ojo del Cóndor había capturado, resonaba alta y clara, revelando los nombres de otros cómplices y la extensión de la red criminal. El mundo estaba viendo. La verdad estaba siendo revelada. Elías Rivera y los mercenarios quedaron atónitos. Sus propias redes estaban siendo usadas en su contra. El caos se instaló. Los mercenarios, al ver sus identidades y crímenes expuestos, entraron en pánico. Algunos intentaron huir, otros se volvieron contra Elías, acusándolo. En medio de la confusión, la policía local, que había sido alertada por Manuela antes de entrar al túnel y que estaba investigando los sonidos de explosiones y el tiroteo, irrumpió en la caverna, tomando por sorpresa a Elías y a los mercenarios. La evidencia proyectada por la onda de la verdad era irrefutable. Elías Rivera, el asesino, fue arrestado en el lugar. Los días siguientes fueron de un revuelo global. La revelación del consorcio y sus operaciones ilegales, transmitidas en masa por la onda de la verdad, sacudió los mercados financieros y gobiernos. Investigadores internacionales comenzaron a actuar. El legado de Ricardo Vargas quedó manchado, pero la verdad sobre la muerte de Isadora, la madre de Santiago y Sofía, y la historia del Ojo del Cóndor, como un artefacto de justicia, finalmente salió a la luz. Los Montoya fueron investigados, y el tráfico de antigüedades fue desmantelado. Manuela Rojas, con el caso de Ricardo Vargas brillantemente resuelto, finalmente sintió un alivio en su corazón. La búsqueda de la verdad, que la llevó al caso de su hermana, ahora tenía un nuevo significado. No había resuelto el caso de su hermana, pero había asegurado que otras verdades no fueran silenciadas. Santiago y Sofía, con la ayuda de Manuela y la justicia hecha a su madre, Isadora, decidieron transformar la hacienda Esmeralda. Desmantelaron los negocios ilícitos de su padre y purificaron el nombre de la familia, enfocándose en un café sostenible y ético. El Ojo del Cóndor, ahora una pieza agrietada e inactiva tras la liberación de su energía, fue guardado en un museo indígena, como un símbolo de la cultura ancestral y de la verdad que contenía. Manuela y Santiago decidieron construir un futuro juntos. El amor entre ellos, forjado en la adversidad y en la búsqueda de la verdad, era la prueba de que la luz siempre encuentra un camino, incluso en las sombras más profundas. Manuela decidió permanecer en Oaxaca, trabajando en un centro de investigación de crímenes de arte y tráfico de antigüedades, colaborando a menudo con Santiago, quien se convirtió en un defensor de la cultura indígena y de la historia de su familia. Así, llegamos al final de otra historia de misterio, secretos y pasión. La verdad sobre el asesinato en la finca del Café Secreto finalmente salió a la luz, demostrando que ni siquiera las sombras más profundas pueden ocultar la luz por mucho tiempo. Si te quedaste tan atrapado en esta trama como nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias increíbles que estamos preparando para ti. Y ahora, queremos escuchar tu voz. Déjanos tu comentario abajo contándonos qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. ¿Cuál fue el giro que te dejó sin aliento? Y lo más importante, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo? Queremos saber hasta dónde está llegando la verdad del Ojo del Cóndor. Tu interacción es lo que nos motiva. Muchas gracias por ver y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.